Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita, así se enteran de nuevos videos. Estamos acá con Juan José Borrelli, que es especialista en temas de geopolítica y está presentando su libro Geopolítica de Alimentos, el cual lo presentó también allá en la Facultad de Sociales de la UBA, que tuvo el gusto de concurrir. Juan José, vos hablaste en un momento, me acuerdo, de la charla sobre el tema de dispositivos geoculturales. Y hablaste también del tema de las multinacionales del comercio. ¿Hay alguna relación ahí con esos dos conceptos? Bueno, sí, netamente están interrelacionados. Es decir, siempre hay que pensar desde una perspectiva de la complejidad de que se interrelaciona lo cultural con lo geopolítico, con lo económico. Precisamente lo que no comparto es de la división en compartimentos del conocimiento, de ciencias, ¿no? Es decir, el economista que no ve nada de política o de sociología, el artista que no entiende nada de política está en la estratosfera, o lo mismo el gobernante que cree que porque los índices macroeconómicos van bien ya se solucionan los problemas sociales, ¿sí? Es decir, las perspectivas tienen que ser integradas. Respecto a lo que me estás preguntando, en materia de lo que es competencia por los recursos y específicamente el suministro alimentario, Argentina ha estado sujeta a los vaivenes de lo que son las grandes potencias. En particular, si nosotros vemos lo que es la configuración del sistema agroalimentario de hace 10 años, Argentina estaba en un proceso de lo que era oligopolización por parte de grandes corporaciones pertenecientes al mundo atlántico, si se quiere. Es decir, tanto de lo que era la comercialización de cereales, la producción en el agro o las empresas que se estaban insertando en lo que es la manufactura y el consumo de alimentos, había una gran preponderancia de corporaciones norteamericanas, británicas, francesas. Por ejemplo, Bunge, Cargill, Monsanto, Syngenta, Nestlé y demás. Y lo que venimos presenciando desde hace casi una década y ya 5 años es una avanzada arrolladora de China o de corporaciones chinas. Es decir, China en un proceso a escala global desde hace casi 6 años empieza a adquirir grandes corporaciones de los agroalimentos, como por ejemplo grandes semilleras como Nidera, grandes semilleros y comercializadoras como Noble, donde, a ver, China, lo que estamos hablando es del Estado chino. Es decir, las corporaciones chinas son corporaciones del Estado chino, donde hay un perfecto amalgamamiento, una amalgama, sí, entre lo que es el interés económico y el interés político. Lejos de lo que dicen, ¿no?, que el capital está separado del Estado. Exactamente. Bueno, pero ese era el paradigma occidental de Estados Unidos, donde las grandes corporaciones tienen su agenda y el Estado tiene su agenda y van coincidiendo de acuerdo a los intereses. En el caso chino, como decía, hay una perfecta amalgama entre poder económico y poder estatal. Entonces, estas grandes corporaciones tipo COFCO, claro, que hoy en día en la Argentina compite cabeza a cabeza con Bunge, con Cargill, para ver cuál exporta mayor cantidad de cereales, es una realidad que quizás ha venido para quedarse. Otro es el caso de lo que era una megacorporación europea, Syngenta, que hace un par de años la compró China, el Estado chino, una corporación que se llama ChemChina. Entonces, es decir, hoy en día, dentro de lo que es lo que yo llamo en el libro Geopolítica de Alimentos, un poder estructural, bueno, este poder estructural dejó de ser 100% occidental o de países de la OTAN. Se ha venido a sumar China. Es decir, ahora el Estado chino va a controlar también el precio de las commodities. Y no es solamente el precio de las commodities, es un gran oligopsonio, es decir, un grupo cerrado de corporaciones que son las que te compran porque tienen la infraestructura cercana a los puertos, tienen los barcos y destinan a su propio país estos recursos. Entonces, en este sentido, si bien Argentina se ha visto beneficiado por lo que fue el gran crecimiento chino, que fue uno de los factores que nos traccionó la economía después de la crisis del 2001, no fue esto sin una consecuencia política, que ha sido, digamos, ir perdiendo una posición relativa y cada vez más subordinada a estos oligopolios, que han ido comprando empresas argentinas, han ido comprando semilleras, al punto que hoy en día Argentina o el chacarero argentino es un gran
alquilador, digamos una persona que tiene que alquilar los insumos para poder producir en el campo, desde las semillas transgénicas, los agrotóxicos, quién te va a comprar esas semillas, es decir, entonces se ha transformado en realidad como una especie de empleado, por un lado del Estado, que tiene una política fiscal expoliatoria, sí, que ha contribuido a la gran concentración de la propiedad y a la pérdida de la pequeña propiedad, y estas megacorporaciones, como decía, europeas, norteamericanas y ahora chinas, que también están haciendo su propio juego. Entonces, en ese sentido es que digo que tenemos un rol totalmente de subordinación. No podemos definir políticas en esa línea, ¿no? Recuerdo ayer salió una noticia en Infobae que titulaba como el presidente chino rápidamente contactó a Alberto Fernández para mantener sus acuerdos nucleares de litio y comunicaciones. ¿Cómo crees que deberíamos reaccionar frente a esto? ¿Cómo lo podríamos aprovechar a favor? Bueno, creo que no tengo la respuesta para eso. Ese es el rol de los políticos que votamos o no, ¿no? Tenemos que entender que Argentina está en una posición de debilidad. Y las posiciones de debilidad no son las mejores para poder negociar. Lo que está buscando asegurarse China es la continuidad de políticas a largo plazo que ellos sí tienen, que es una proyección hacia lo que se dio en llamar el hemisferio occidental, donde lo que es nuestra región, el Cono Sur, siempre ha sido una zona de solapamiento de los intereses británicos con los intereses norteamericanos. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años es cada vez una mayor presencia, una creciente presencia china, que se ha solapado con estos intereses que estaban existiendo. Es decir, China tiene una agenda a muy largo plazo, algo que nosotros no podemos entender. Nosotros somos un país, en este sentido, con una política enana, que mira que ya el mes próximo es la eternidad, es decir, no podemos planificar de acá a un mes, frente a estas megapotencias que tienen otra concepción del tiempo, otra concepción del espacio, otra concepción de la política. Ellos proyectan a muy largo plazo. Ellos tienen una agenda propia, que es una agenda expansiva, es una agenda, podríamos llamar, de carácter hegemónico, donde lo que está es solapándose con las antiguas, con las regiones de proyección de influencia de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, en este marco hay algunos que son más optimistas. Por ejemplo, mi colega Marcelo Bulo, él plantea que esta pugna que se va a dar entre las superpotencias nos puede llegar a dar un margen de acción como para poder negociar algún tipo de ventaja. Ahora, insisto, yo creo que más allá de salvar la economía, el ingreso de divisas, el ingreso de dinero, si la clase política argentina no asume la tarea de que es desde Argentina de donde vamos a construir un proyecto que incluya a toda la población, no va a venir nadie a rescatarnos, a salvarnos. Esta idea salvacionista, ahora vienen los chinos a salvarnos del yugo anglo-norteamericano. No, los chinos vinieron a hacer su propio negocio. Brasil ahora con la unidad del Mercosur nos va a venir a salvar. No, en absoluto. Los brasileños tienen su propia agenda, que también es una agenda de potencia regional. Entonces, lo que tenemos que entender es volver a creer en nosotros mismos y a crear las condiciones donde seamos afines a un modelo de crecimiento propio, no un modelo del decrecimiento, ¿no? Esa me parece que sería un poco la clave de lectura. Sabemos que no solamente Argentina, sino toda Sudamérica cuenta con una gran cantidad de recursos. Me acuerdo que habíamos entrevistado a Nelson Ramírez de Orden Venezuela y comparábamos que es otro país también con mucho peso en recursos. Bueno, compartimos nosotros, como bien hemos mencionado, litio con lo que es Bolivia, Chile, ¿no? La marina mercante y demás. Sabiendo esto, ¿cómo podemos reaccionar frente a este hecho de las potencias frente a nuestros que quieren tomar nuestros recursos, materias primas, sin que nosotros les generemos valor agregado, lo cual nos permitiría, digamos, generar industria propia? O sea, ¿qué podemos hacer no solamente para defender nuestros recursos, sino para decirles, no, los queremos aprovechar nosotros realmente? Bueno, ese es un tema de política, netamente político, y del modelo al cual nos vamos a encaminar. Es decir, a mi entender, a mi humilde entender, lo que me parece es que falta es un proyecto y un modelo de país. Es decir, bueno, este es el modelo
consensuado por todos los sectores políticos, por los sectores económicos, por los sectores sindicales. Este es el modelo, con más o menos rangos de posibilidad. Este es nuestro norte, hacia este sentido vamos. Entonces, dentro de ese modelo debería estar lo que se llama una gestión de los recursos naturales en un sentido soberano. Es decir, por ejemplo, tengamos en cuenta que en el caso que recién mencionábamos de Venezuela, el principal comprador del petróleo venezolano es Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que era la retórica progresista del régimen chavista en contra de Estados Unidos, yo me acuerdo cuando estuvo Chávez acá en el 2004, que decía, Bush, hueles a azufre, asociándolo con el demonio, y demás. Y a Estados Unidos no se le movía un pelo, porque sabía que puntualmente Venezuela, no importaba si oliese a azufre o a perfume, le estaba exportando el vital recurso que era el petróleo, y jamás dejó de hacerlo. Entonces, ahí si hacemos una lectura, una radiografía a nivel estratégico, el rol de estas potencias ha sido de proveer de recursos, de estos países ha sido proveerse de recursos de la periferia. Lo mismo está pasando con el caso del litio. Lo que está buscando hacer China es asegurarse la provisión de litio. Entonces, en este sentido, el tema es, bueno, ¿qué política vamos a tener nosotros donde desde una posición de debilidad podemos negociar ciertos márgenes de captación de renta de esa producción que nos permita ir ganando espacio, ganando recursos, ganando espacios para la transformación de estos recursos, la manufacturización, que no se haga en el extranjero y demás? Entonces, bueno, esa es netamente la tarea de cómo gestionar los recursos, es el modelo económico-político del país, me parece. Es el gran interrogante. ¿Le parece? Vamos a un segundo corte, enseguida volvemos para hablar de cómo los recursos argentinos deberían ser empleados por los argentinos para crear industria. Ahora volvemos.